historia de la Iglesia Apostólica estuvo llena de decisiones, de grandes desafíos que tuvieron que enfrentar, como una iglesia que estaba principiando. Y nosotros encontramos a través del libro de los Hechos muchas situaciones que estos discípulos afrontaron, estos nuevos creyentes. Y llegando a la lección número 8 vamos a encontrar una situación muy particular. Había una situación muy difícil que estaba viviendo la iglesia y era momento de tomar una decisión muy importante. Esta decisión iba a marcar no solamente el presente de la iglesia, también el futuro. Iba a poner en un orden correcto la misión, la evangelización que tenía la iglesia principiante. Vamos a mirar a través de esta lección número 8 cómo ellos lograron llegar a la unidad a través de una discusión y a través del Espíritu Santo. Bienvenidos, hermanos, a esta lección número 8. Bienvenidos, hermanos, una vez más a una nueva lección. Estamos estudiando la lección número 8. Y antes de iniciar con nuestro estudio, queremos presentar a los pastores que nos acompañan en esta ocasión para repasar esta lección. Pastor Job Alcázar. Hola, ¿qué tal, pastor? Bienvenido, pastor. Gracias por la invitación a estar aquí para poder juntos repasar lo que la lección 8 nos va a compartir durante esos días. Gracias por todo. Y también tenemos al pastor Abraham Ramírez, que nos acompaña también para este repaso. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, y vamos a ver una lección muy importante. Creo que pone un precedente en cómo se deben de tratar los asuntos en la iglesia. Era un asunto difícil, empezó con una discusión, pero terminaron dándose la mano. Creo que así es como se deben de tratar los asuntos en la iglesia. Muy bien. Queremos compartir con ustedes, hermanos, los 3 puntos que vamos a tratar en esta lección. El primero de ellos lleva por título discusión y contienda. El segundo punto le hemos titulado pacto y salvación. Y en el tercer punto, consenso de unidad. Así que antes de iniciar con el repaso, vamos a hacer una oración. Les invito a que inclinemos el rostro. Señor, en esta mañana queremos agradecerte porque nos das la dicha de poder compartir con nuestros hermanos esta lección. Danos de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a compartirla de la mejor manera. A aprender, Señor, las lecciones que tú tienes para nosotros, para nuestra vida. Guíanos y dirígenos en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hemos dicho, Pastor Job, todo inició con una discusión, ¿verdad? La palabra de Dios dice que había en Antioquía un conflicto. Llegaron los judíos, un grupo de judíos, probablemente fariseos, llegan a Antioquía y comienzan a enseñar parte de lo que ellos habían vivido, de la tradición, del pacto que Dios tenía con ellos. Y entonces eso genera un conflicto muy, muy grande ahí en Antioquía, con los nuevos conversos. ¿Cuál era el problema en sí, pastor, que llevó a esta discusión? Claro, qué interesante. Gracias, pastor, por esta introducción. Es interesante comprender cómo puede influir cuando personas a la iglesia llegan nuevos. En este caso, a Antioquía llegan cristianos conversos, obviamente, desde Jerusalén, los cuales tenían costumbres judías porque lo eran. Y ellos lo que estaban apelando precisamente era que tenían que no olvidar el pacto que ellos también tenían ya hecho en sus vidas. Y dentro de ese pacto estaba el asunto de realizar la circuncisión a los nuevos conversos. Estaban apelando, tenían un cierto grado de celo o necesidad de poder manifestar la importancia de que ellos requerían que el cristiano, el convertido, tenía que ser primero judío antes de poder ser parte, o dentro del proceso para ser parte del cristianismo. Y en ese sentido es que Pablo y Bernabé entran en conflicto con ellos. Y ahí empieza la discusión. Creo que tenemos que pensar y reflexionar cómo podemos como cristianos hoy en día también manifestarnos cuando tenemos un desacuerdo, porque normalmente eso sucede en la iglesia, ¿no? Y vamos a ver un poco más adelante qué es lo que sucede y cómo se ponen en armonía y en comunión otra vez,
Pero básicamente podemos entender como pensamiento de inicio que este conflicto fue el que generó cierto grado de discusión o división entre la iglesia de Antioquía de Siria. Muy bien. Pastor Ramírez. Sí, pastor. El problema pues surgió cuando algunos judíos, llenos de Judea, a Antioquía, llegaron con algunas ideas nacionalistas, pudiéramos decir así, ¿no? La iglesia en Antioquía convivían bien judíos helenistas y gentiles que habían aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Convivían bien porque ellos no estaban tan apegados, no estaban identificados con las costumbres judías. Pero ahora llegan algunos judíos, ¿verdad? Llegan a Antioquía y dicen que para que ellos puedan ser salvos, tienen que primero aceptar, ¿sí?, y hacer ciertas prácticas que el pueblo judío practicaba. Por ejemplo, dice Hechos 15:1, entonces vinieron de Judea algunos que enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que entonces estos judaizantes, así se identifican después judaizantes, vienen a perturbar la libertad que la iglesia en Antioquía gozaba. Como ya hemos dicho, la iglesia en Antioquía estaba compuesta por judíos helenistas, es decir, que no estaban identificados con todas las costumbres que tenían los judíos y con gentiles que se habían convertido. Pero estos vienen ahora y dicen, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Así que ese es el problema, esa era la situación. Y entonces dice que Pablo y Bernabé empiezan a discutir con estos judíos que habían llegado a Antioquía, que tenían esta posición, y Pablo y Bernabé decían que lo que se necesitaba para ser salvos era la fe en Cristo Jesús. Y entonces ahí estaba la contienda y estaba la discusión, ¿no? Noticias de esta discusión llegaron a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, y entonces se determinó que esta discusión, o estos que estaban participando en esta discusión, fueran a Jerusalén para ver qué es lo que se iba a hacer y qué resolución se iba a tomar, ¿verdad? Pero toda esta situación empezó con una discusión de eso. Aparentemente era un asunto de la circuncisión, de un rito, ¿no?, que ellos tenían. Claramente pues también era establecido por Dios. Pero creo que ellos van más allá, ¿no? Condicionan la salvación de una persona al participar de un rito. Ahora, Pastor Job, yo no sé, en nuestra experiencia como iglesia, de pronto esas enseñanzas, eso que nos enseñaron anteriormente, esas ideas que tenemos, ¿hasta dónde podríamos nosotros llevarlas? ¿Podrían afectar a una iglesia? Ok, qué interesante. Debemos recordar, junto con lo que has preguntado, Pastor, que lo que está pasando aquí es que la circuncisión era una señal de pacto. Y como era una señal de pacto en el pasado, recordemos que según lo que menciona la lección en Génesis 17, esta circuncisión también se puede realizar a los extranjeros y que viven junto con la gente de Israel. Y al momento de que ellos eran circuncidados, también entonces eran parte del pacto que Dios ha hecho con Abraham. Entonces, en ese contexto, hoy en día podemos tener situaciones que pueden provocar diserción o discusión entre nosotros también. Y no podremos, creo que no hay tiempo para poder entrar en detalles de qué cosas, pero lo que sí encontramos como principio es que tenemos que ir a un encuentro de diálogo basado en la palabra de Dios para determinar por dónde caminar. Y creo que la iglesia, por eso del Señor, como sabemos muy bien, cada 5 años tenemos un concilio, un congreso mundial, donde podemos expresar, comentar si hay algo que se requiera modificar, si fuera el caso, o tomar en cuenta para dialogar, y ahí podemos llegar a un punto de consenso, ¿no?, en ese sentido. Así que si hay discusiones, hay muchas influencias en el mundo que pueden crear la idea de que hay que tomarlos en cuenta, pero obviamente son fuera del contexto de lo que dice la Biblia. Pero estos dos elementos, la unidad, el diálogo y basados en la palabra del Señor,
va a provocar que podamos permanecer en el lugar correcto y en la zona que nos corresponde como cristianos. Nosotros encontramos en Génesis precisamente esa experiencia de Abraham, pastor. Dios le da un pacto a Abraham y le dice: mi pacto contigo es que te voy a hacer padre de muchas naciones. Sí. Y la tierra que te voy a dar, la tierra que estás pisando es la tierra que yo te voy a dar. Y el pacto por parte de Abraham, la responsabilidad de Abraham era circuncidarse él y toda su familia, ¿no? Los varones, en este caso. Ahora nosotros encontramos en la lección que estos judaizantes habían mezclado este concepto de pacto y salvación, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó en la vida de Pablo? Que él tenía un concepto diferente de lo que era la circuncisión. Sí, pastor, estamos viendo el punto de la discusión que se tenía, ¿no? Pablo y Bernabé tenían una posición. Ellos eran judíos helenistas, ¿sí? Que por lo menos Bernabé era judío helenista, que no estaban tan identificados. O sea, eran judíos, pero que habían a lo mejor nacido en otra parte que no en Jerusalén, y no habían tenido tanta convivencia con las prácticas religiosas. No así como Pablo, ¿no? Que fue un fariseo. Pero Bernabé por lo menos era un judío helenista que no tenía tanto identificación con las prácticas judías. Entonces, el problema era que los judíos querían que todos los que aceptaran a Cristo Jesús primero fueran judíos prosélitos. ¿Sí? Es decir, si Jesús fue judío y el pacto se le dio al pueblo judío, entonces los que tenían que venir y creer en Cristo Jesús tenían entonces que ser prácticamente judíos o aceptar todas las costumbres, ¿verdad? Y tradiciones judías. Y el punto de lanza que ellos ponían era la circuncisión, porque era la señal de pacto que Dios había establecido con su pueblo. Sin embargo, Pablo y Bernabé entendían que la salvación era por fe y por gracia en Cristo Jesús solamente, ¿no? Y esos eran los dos puntos de discusión. Por un lado, Pablo y Bernabé y otros que predicaban acerca de la salvación en Cristo Jesús por la fe en Él, y otros, los judaizantes, que predicaban que la salvación es en base a obras en lo que el hombre puede hacer, y que si no se circuncidaba, esas personas no podían ser salvas. Y esa era la discusión. Okay. De tal manera que se lleva la discusión hasta Jerusalén. Y ahí se presentan, dice el versículo 4 del capítulo 15, al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos, y contaron todas las cosas que Dios había hecho por medio de ellos. Hablando de Pablo y Bernabé. Pero en el versículo 5 dice: algunos de los creyentes que habían sido de la secta de los fariseos se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Ahí están las dos posiciones, ¿no? Pablo y Bernabé contando cómo los gentiles aceptan a Cristo Jesús por la fe, y ellos, los judaizantes, diciendo que a fuerzas tienen que guardar toda la ley de Moisés y mandarles a que se circunciden. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a determinar la iglesia? Es lo que vamos a ver. Ahora, a mí me gusta la posición de Pablo y Bernabé. Cuando los mandan a traer a Jerusalén, van con alegría y van con gozo. Porque al fin y al cabo ellos pudieran decir: nosotros predicamos a Cristo, nosotros hacemos lo que creemos que es verdadero, ¿verdad? Y no tenemos necesidad de ir a darles cuentas a los demás. Pero dice que ellos van con alegría a Jerusalén a exponer la manera que ellos predican el Evangelio, ¿no? Y también en la actitud de la iglesia, que llegan y entonces se abre un diálogo para que ambos lados expresen la idea que tienen, la posición que tienen. Yo creo que esas dos actitudes son correctas en toda discusión. Uno, hay una autoridad que la iglesia reconoce, que eran los apóstoles, la iglesia en Jerusalén. Y por otro, la iglesia que deja que las dos posiciones se expresen para ver cuál es la correcta. Creo que esa es una
la actitud correcta que se debe tomar en toda discusión. Muy bien. Pastor Job, ¿algo más que tengamos que agregar? Sí, creo que es bueno clarificar. El apóstol Pablo, aquí en la lección menciona algunos textos que el apóstol Pablo menciona posteriormente. Uno que quiero resaltar es el libro de Gálatas, el capítulo 5, el verso 2. Dice, ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, aquí Pablo está marcando clara la diferencia de la gracia. La salvación es por gracia. No olvidemos que el énfasis de la lección es la discusión que había para obtener salvación, ¿verdad? Por un lado, los judíos buscaban la salvación a través de elementos humanos, como la circuncisión, y por otro lado, Pablo defendía que en Cristo solamente y solo en Él, y con Él y por Él es la salvación. Entonces, en ese contexto es bueno recordar este elemento. Y el verso 3 de Gálatas 5 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Otro elemento que creo que es bueno considerar es que la discusión que tenían aquí los judíos, ya conversos, estaban basados en lo, como ya comentó el pastor, y lo hemos comentado, en el pacto de Dios que tuvo con Abraham en su momento, y con algunas leyes ceremoniales, ¿verdad? Que eran leyes de Moisés, que buscaban aún seguir aplicando. Entonces, en ese sentido hay que distinguir esto para entender que en realidad sí la discusión estaba un poco fuerte, ¿no? Algo fuerte para tratar de entender el contexto que ellos tenían. Muy bien. Pastor, y abordar este problema era importante, ¿no? Porque si se dejaba así y decir que, o aceptar que los que para la salvación se tienen que circuncidar, pues era negar, era distorsionar la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio dice que la salvación es solamente por Cristo Jesús. Es anular la gracia de Dios. ¿Sí? Si la salvación yo la puedo obtener haciendo cosas, si la salvación es por lo que yo pueda realizar, entonces anulo la gracia de Cristo, de Dios, y hacer que Jesús no sirviera de nada. Entonces, ¿para qué murió el Señor Jesús? Okay. Entonces, todo eso implicaba. Entonces, no era una situación fácil y se tenía que dar una resolución efectiva basada en la gracia de Cristo Jesús. Muy bien. Hasta aquí podemos resumir entonces que esta discusión, este debate que se tuvo, esa contienda, marcó realmente el punto de inflexión en la iglesia, ¿verdad? Puso el énfasis correcto en la salvación. La salvación, como bien lo entendía Pablo siendo un fariseo, la salvación dependía solamente de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, pues vamos a tener una pausa y en un momento volvemos para seguir con el segundo punto de nuestra lección. Bueno, estamos de vuelta para analizar el segundo punto, que es pacto y salvación. Quiero iniciar leyendo lo que dice Lucas 15:7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. Nosotros podemos entender a través de este pasaje que el conflicto era muy grande, ¿sí? Dice la Biblia que había mucha discusión. Ahora, nosotros no tenemos registro de lo que los judaizantes argumentaron, ¿no?, a favor de la circuncisión y de guardar la ley de Moisés. Sería bueno saber qué es lo que ellos argumentaron y cómo defendieron esa postura que ellos mantenían. No tenemos esa información, pero sí tenemos lo que sí dijeron los discípulos y los argumentos, de los apóstoles. En este caso la Biblia dice que Pedro se levantó y les dijo. Pastor Job, ¿por qué era importante lo que Pedro tenía que decir? ¿Y cuáles fueron los argumentos que utilizó Pedro a favor de la posición de ellos? Pedro tiene una experiencia vivida de parte de Dios hacia él para entender que no debe hacer ninguna acepción de personas con respecto a la salvación. Y es lo que él argumenta. La lección menciona que él argumenta esto precisamente. En Hechos, tanto el capítulo 10 y el capítulo 11, Pedro habla de ello. Su discurso de Pedro está enfatizado pues en lo que él vive. Y quiero leer dos textos para entender un poquito esto que estamos comentando.
En el libro de Hechos, el capítulo 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto con respecto a la experiencia que Pedro tuvo con Cornelio. Y esto lo traslada para argumentarlo ante este concilio que estamos aquí encontrando. Y en el capítulo 11, cuando Pedro se encuentra en la ciudad de Jope orando, y Dios le revela la visión aquella que ya conocemos, ¿verdad? De los animales inmundos que él no quiere consumir y que le dicen: no hagas tu distinción, ¿verdad? Si yo digo que debes hacerlo, consumirlo, tienes que recibirlo. Y Pedro entendió muy claramente que eso indicaba que con respecto a la salvación, Dios no hace acepción de personas. No, en Cristo la salvación es certera. En Jesucristo la gracia de Él es suficiente para cualquier ser humano, no importando su condición, su contexto cultural, su creencia pasada, sus ideologías que a lo mejor hasta hoy en día trae como consecuencia todavía viviendo. En ese sentido, Dios le puede recibir. Y obviamente Pedro da con esto una clara evidencia de que no hay que hacer distinción entre judíos y gentiles, y que no es necesario la circuncisión para obtener la salvación en Cristo Jesús. Muy bien. Pedro entonces era una voz muy autorizada. Así es. ¿Verdad? Con respecto a este tema, por la experiencia que él tuvo, por su testimonio, pero también es interesante notar aquí que dice la palabra del Señor, que el argumento de Pedro ahí en el versículo 7, él les dijo: vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. ¿Sí? Pedro tenía un concepto muy claro, ¿sí?, de lo que era el Evangelio verdadero. Él dice: Dios los escogió para que escucharan y para que creyeran. Por eso cobra mucha relevancia, ¿no?, lo que dice el apóstol Pedro en este debate. Pastor Abraham. Sí, hay otra voz autorizada ahí, el versículo 13. Dice que cuando ellos terminaron de hablar, es decir, Pablo y Bernabé, entonces Santiago dijo: hermanos, oídme, ¿no? Y él concuerda con lo que acaba de decir Pedro, que la salvación es igual para ambos. El versículo 15, versículo 11 dice: antes, son palabras de Pedro, dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos igual que ellos. Entonces, Pedro concluye que tanto gentiles como judíos son salvos por la fe en Cristo Jesús. Y también Jacobo, o Santiago, dice que él concuerda con eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que acaba de decir Pedro está en concordancia con lo que dicen los profetas. Él cita, dice el versículo 15, con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré la tienda caída de David, repararé sus ruinas y la volveré a levantar. Y el versículo 17 es lo que podemos enfatizar: para que el resto de los hombres busquen al Señor, y aun todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas. Es decir, los profetas habían dicho, habían profetizado, habían predicado que la salvación también era para los gentiles. Y lo que acababa de decir Pedro, pues concuerda con eso, ¿no? Ahora, yo sí quisiera hacer un poquito de resumen y en cuanto a esto, pastor. Yo creo que era difícil para un judío ver cómo mucha gente se convertía, creía en Cristo, ¿verdad? Y se convertían judíos, helenistas y gentiles, y aceptaban a Cristo. Entonces ellos, con un celo, ¿verdad?, mal, yo creo que un celo mal encausado, decían: pues la identidad judía se va a terminar, se va a acabar, ¿no? Por eso es que ellos enfatizaban tanto la circuncisión y que se guardaran todas las costumbres y las leyes judías. Pero Pablo siempre predicó acerca de que, por ejemplo, la circuncisión, que ni la circuncisión vale, ni la circuncisión, ¿verdad?,
ni la incircuncisión en Cristo Jesús, la salvación es en Cristo y nada más. Y en Romanos capítulo 3, hablándole a los judíos, dice en el versículo 1, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? O sea, hablándoles a ellos, ¿tiene alguna ventaja ser judío? Si aquellos vienen, no se circuncidan, no guardan la ley de Moisés y todo eso, ¿tiene alguna ventaja ser judío? Y dice, ¿qué beneficios hay en la circuncisión? Mucho, dice Pablo, mucho. Sirve de mucho ser judío, en todas maneras. Primero, que a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. No podemos negar que el pueblo judío era un pueblo que Dios escogió. ¿Sí? Dios hizo un pacto con el pueblo. Pero ese pacto, pastor, Dios escogió a ese pueblo y estableció un pacto para expresar su plan de salvación a todo el mundo. ¿Ok? Así que el pacto era para eso servía. Identificar a un pueblo que viviera según la voluntad de Dios, para expresar la voluntad de Dios a todo el mundo, para expresar su plan de salvación también a todo el mundo. ¿Qué otras cosas? Aquí dice que la palabra de Dios le fue dada a los judíos. ¿Qué más? En el capítulo 9 insiste Pablo en esto. Él habla de que el pueblo de Israel falló porque no puso su confianza en Cristo. Dice, los israelitas que recibieron la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo eso era un privilegio ser judío porque había recibido todo esto. Pero todo esto que habían recibido y que habían sido parte de esa comunidad de pacto con Dios, no garantizaba la salvación para ellos tampoco. O sea, los judíos, por ser judíos, ¿sí?, no garantizaba la salvación. Que se circuncidara todo judío no garantizaba la salvación. Y eso lo trata de explicar Pablo. Por eso es que él dice que la circuncisión ya no vale. Porque esas son cosas que Dios estableció un pacto con los judíos para expresar el plan de salvación para todo el mundo. El plan de salvación incluye a gentiles, a judíos y a todo el mundo, a todas las razas. ¿Sí? Así que entonces el pacto fue para los judíos. Y los judíos querían que todos pertenecieran a este pacto, a esta comunidad de pacto, para salvarse. Y no era necesario hacerlo así. ¿Sí? No necesitaban ser judíos todos o convertirse en judíos practicando todas las cosas judías para ser salvos. Porque la salvación está en Cristo Jesús, como lo dijo Pedro. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos igual que ellos. Así que no hay duda, la salvación es por gracia en Cristo Jesús. Muy bien, amén. El pacto de Dios era inclusivo, era claro, para toda la humanidad. Incluye a todos. Los judíos se volvieron un pueblo muy exclusivo. Centraron la salvación. Ese fue el problema, yo creo. Centraron la salvación en lo que Dios les había dicho, en lo especial que eran ellos para Dios, ¿verdad? Ahora, Pastor Job, ¿qué tan fácil es o qué tan difícil es a veces que nosotros creamos que por estar en la iglesia verdadera somos salvos también? Y tal vez poder cometer en algún momento los errores que cometieron los judíos. Por eso es importante que el discurso de Jacobo se mencione para entender esto que has preguntado, porque tenemos un Dios que es amor y que procura que toda la humanidad sea salva, ¿no? Y la Biblia lo menciona que por eso retará su venida, para que todos nos arrepintamos. El instrumento de Dios para predicar el Evangelio es el pueblo escogido, que somos nosotros, que de acuerdo a la profecía bíblica, pero eso no implica excluir a los demás para la salvación. Y Jacobo en su discurso utiliza o menciona el profeta de Amós. En el capítulo 9, el versículo 11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean
el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hacen esto. Aquí esta referencia bíblica de Amós, pues es una expresión claramente de parte del Señor, de nuestro Dios, para decir que todas las naciones pueden ser salvos en su nombre. Así que pensemos y recordemos que la salvación entonces pertenece y corresponde solamente cuando creemos en Jesucristo. Y cuando aceptamos su vida, lo que su ministerio que hizo por nosotros, entonces en Él seremos salvos o somos salvos. Sin importar la raza, sin importar la cultura, sin importar el trasfondo que tengamos. Obviamente el Señor nos santificará y nos transformará gradualmente en su presencia hasta su plenitud, ¿verdad? Como lo sabemos, sin duda alguna. Pero con respecto a la salvación, debemos recordar entonces que no hay excepción de personas, como lo dijo Pedro y también como lo dijo Jacobo. Creo que el problema, pastor, es sustituir el medio de salvación, ¿no? El medio de salvación es la gracia de Cristo Jesús, los méritos del Señor Jesús, ¿no? Que Él hizo por cada uno de nosotros. El problema es sustituir ese medio de salvación por otras cosas, o por otras personas. Como que los judaizantes decían o sustituían ese medio de salvación que es la gracia del Señor Jesús por la circuncisión, por la obediencia a la ley, ¿verdad? Ya sea ceremonial o moral. ¿Sí? Y nosotros también podemos caer en ese error actualmente, ¿no? Podemos nosotros sustituir el medio poniendo acciones, conductas. Si tú haces esto te vas a salvar, si tú haces aquello te vas a salvar. Yo creo que ese es el error que tenían ellos y que podemos tener nosotros, sustituir el medio de salvación. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús, somos salvos en la gracia de Cristo Jesús y no debemos sustituir ni prácticas, ni personas, ni acciones por el medio que ya está establecido, y Dios lo estableció, dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Lo que nosotros hacemos a veces es sustituir. Y algo que muy comúnmente se menciona en la iglesia es, para salvarte tienes que guardar los mandamientos, o sea, poniendo énfasis en la conducta que uno puede tener para salvarse, haciendo a un lado la gracia de Cristo Jesús. Creo que esos errores debemos de evitarlos en la Biblia, poniendo énfasis en lo importante, lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Muy bien. Cuando hablamos entonces mucho acerca de lo que el hombre puede hacer para salvarse, estamos cometiendo el mismo error que los judaizantes, ¿verdad? Sí, definitivo. Tenemos que hablar de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Amén. Muy bien. Pues tenemos entonces en esta sección que por la gracia de Dios hubo 4 personajes ahí aparecen que fueron guiados por el Espíritu Santo para tomar una buena determinación en base a sus experiencias. El apóstol Pedro, Pablo y Bernabé también tuvieron oportunidad de expresar lo que Dios había hecho con ellos, la obra del Espíritu Santo, y cómo Dios había trabajado a favor de los gentiles. Y también nos encontramos con Jacobo, ¿verdad? Citando lo que la Biblia dice y abriendo una perspectiva más amplia para los judaizantes. Y gracias a Dios que, y como dijimos al principio, empezó este problema con una discusión, pero vemos que está terminando como Dios quiere que termine, ¿verdad? Muy bien, vamos a volver en un momento para tener la última parte de nuestra lección. No se equivoca, Él conoce el retrato de mi ser, es sabio en cada línea que suaviza. Si me veo incompleta, Él me mira con amor. Sabe del dolor profundo cuando luz buscando estoy. Él ve la majestad y gloria
Las líneas con su mano, con gentil dulzor, con paciencia él agrega el color, con sombras y brillante esplendor, él revela su diseño y me muestra quién seré. Él sabe del dolor profundo cuando luz buscando estoy. Él ve la majestad y gloria, do mi ojo no lo ve. Y aunque yo no entienda del Creador y su poder, confiaré en las manos del pintor. Yo seré su creación de amor. Y cuando me arrodille ante su poder, pequeña me veré, pues incompleta yo estoy, y su espíritu me calmará. Mi alma restaurada es, me enseña del valor y su amor. Él sabe del dolor profundo cuando luz buscando estoy. Él ve la majestad y gloria, do mi ojo no lo ve. Y aunque yo no entienda del Creador y su poder, confiaré en las manos del pintor. Yo seré su creación de amor. Hemos llegado a la última parte de nuestra lección y el tercer punto se llama consenso de unidad. Hemos visto ya cómo se desarrolló este conflicto, los argumentos que se presentaron a favor de él, y ahora corresponde estudiar el decreto. Pastor Job. Encontramos aquí en el libro de Hechos, el capítulo 15, las conclusiones, lo que de manera como iglesia en Jerusalén en el concilio determinan. Es bien interesante, ¿no? Como el tema principal que el concilio resolvió de manera satisfactoria fue el asunto de que la salvación es por gracia. Esto implica que se eliminaba o se eximía la circuncisión a los gentiles, es ya no más molestarlos a ellos para que comprendieran que la salvación solamente es por gracia en Cristo Jesús. Pero, además de ello, se agregan otros 4 elementos más que son muy interesantes, que se mencionan, entendiendo que los gentiles venían de un contexto religioso o pagano. Y entonces en ese contexto que ellos tenían como no judíos, seguramente tenían prácticas de adoración equivocadas o que iban en contra o no iban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estas 4 prohibiciones que encontramos en la lección que se mencionan van enfocadas a esto, a que los gentiles tengan una adoración adecuada, que tengan actitudes y acciones que no vayan en contra del plan de Dios. Y creo que era bueno distinguir en aquel momento, en el contexto que había, las acciones que tenían que ver con la adoración falsa, que eran paganos pues, que ellos tenían como costumbre y ahora tenían que actuar diferente y hacer
la adoración correcta al Dios verdadero. Y creo que los judíos tienen buenos elementos para dar, para compartir, para guiar a los cristianos que ahora eran convertidos del mundo no judío. Así que este decreto apostólico es muy útil y creo que en su momento fue una gran bendición para provocar unidad también y hacer la adoración correcta a Dios y entender que la salvación es por Cristo Jesús. Pastor Abraham, aparentemente era un asunto probablemente de alguna ley ceremonial, alguna ley de alimentación, pero viéndolo desde este punto de vista que nos comparte el pastor Job, era más que eso, era una situación de adoración. Toda su adoración debiera estar enfocada a Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, ¿no? Y cuando esa resolución que tomaron de ya no estar hablando de la circuncisión con ellos en este asunto que no era de salvación, ¿verdad? Pero sí les dan 4 recomendaciones, ¿no? Que ya se han mencionado. Yo voy a Hechos capítulo 15, pastor, versículo 28 y 29, ¿no? Dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Sí? Los discípulos, los apóstoles, junto con el Espíritu Santo, o guiados por el Espíritu Santo, ¿sí?, tomaron esta decisión de ya no molestar a los gentiles que se convertían con el asunto de la circuncisión como medio de salvación. Pero sí les tenían que hacer recomendaciones necesarias, estas cosas necesarias, ellos lo consideraban así. ¿Qué eran estas? Que os abstengáis de alimentos sacrificados a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de fornicación. 4 prohibiciones, 4 cosas que no debieran hacer, 4 recomendaciones que los gentiles no debieran de practicar. Como dijo el pastor, ellos venían en un contexto totalmente pagano, donde se adoraban a inmensidad de deidades, ¿verdad?, dioses, ídolos, y ellos estaban acostumbrados a eso. Estas prácticas que se han mencionado, que no debían de hacerlas ya, ¿sí?, dirigían la atención de los gentiles hacia la adoración de ídolos y dioses falsos, ¿sí? Entonces, cuando ellos aceptaban al Señor Jesús, toda su adoración debiera ser vertida sobre Cristo Jesús. Y entonces, si ellos seguían practicando esas cosas, su mentalidad, su mente, ¿verdad?, su atención podía ser desviada a adorar a otras deidades, ¿sí? Así que entonces ellos dicen: les recomendamos que dejen estas cosas, ¿sí? No practiquen estas cosas, y son necesarios para que la atención, el enfoque de adoración sea vertido sobre el único que merece adoración, que es Cristo Jesús. Y esa es la recomendación. Y dice el versículo 29, que os abstengáis de alimentos sacrificados a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de fornicación. Haréis bien en guardarlos de estas cosas, pasadla bien. ¿Verdad? Así que esa es la recomendación. Y cuando se leyó esta carta, ¿verdad?, a quien iban dirigida, se llenaron de alegría y la aceptaron, estas recomendaciones. Así que desde entonces se estipula, la iglesia expresa, ¿sí?, la voluntad de Dios, porque dice que el Espíritu Santo y ellos escribían esa carta, ¿verdad?, llegaron a esa resolución. Entonces la iglesia, guiada por Dios, expresa la voluntad. Gracias, pastor. Es muy bueno saber entonces cómo el Espíritu de Dios, ¿verdad?, dirigió este concilio, esta asamblea, y por eso podemos encontrar esas recomendaciones también, que son recomendaciones de Dios. Ahora, pastor Job, ¿era necesario escribir una carta? ¿Era necesario enviarla con 2 personas principales, dice la Biblia? Con Silas, con Judas. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué era importante hacer esto para la iglesia? Además de informar la resolución del concilio, era bueno saber entonces el resultado final de esto, lo que sucedía. Y me llama la atención lo que dice Hechos, el capítulo 15, el versículo 30. Dice: así pues,
los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiéndola leído, me gusta mucho que dice la Biblia, se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, que también eran profetas, consolaron y animaron a los hermanos con abundancia de palabras. Así que podemos encontrar entonces que esta carta enviada provoca en la iglesia alegría, provoca en la iglesia consuelo, provoca en la iglesia fortaleza. Por un lado, porque saber que los gentiles tenían claro lo que implica la salvación en Cristo, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado también el contexto obviamente de que adorar adecuadamente a nuestro Dios, como ya lo mencionamos hace un momento atrás. Así que definitivamente esta carta es una bendición. La iglesia encuentra alivio, encuentra fortaleza, y yo creo que así también nosotros hoy en día en nuestra vida actual podemos encontrar seguridad en su palabra cuando podemos o tenemos dificultades que resolver en nuestra vida. Asentarnos y tenemos una dirección en la iglesia a nivel local y mundial que nos conduce y nos guía por la gracia del Señor. Dice el versículo 23, dice, con ellos mandaron la siguiente carta. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles. Entonces, ¿quién escribía la carta? Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, es decir, todos. La iglesia, el consenso, ¿no? Nos gusta, le pusimos consenso. Uh-huh. La iglesia llegó a un consenso, a un acuerdo, y lo expresaron. Iba dirigido a los gentiles. ¿Sí? ¿Y por qué a los gentiles? Porque los gentiles eran el objeto del problema. ¿Sí? Los judaizantes, como vimos al principio, les decían a ellos que se tenían que circuncidar para ser salvos. Por eso es importante lo que leyó el pastor, el versículo 30. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la multitud les entregaron la carta. Y habiéndola leído se regocijaron por el consuelo recibido. Porque creo que los gentiles también se preguntaban, ¿nos falta algo? ¿Si nos falta circuncidarnos? ¿Si nos falta guardar toda esa ley? ¿Si nos falta...? Tenían duda. Y cuando llegó, no. ¿Sí? Se confirmaron. La confirmación fue que la salvación es en Cristo Jesús. Y que esas prácticas no eran necesarias para la salvación. Entonces recibieron consuelo y confirmación. Que lo que ellos habían entendido, habían aprendido y habían aceptado, estaban en lo correcto. La salvación es en Cristo Jesús. Una carta que trae consuelo y confirma lo que ellos habían creído. Fue una carta muy hermosa. Claro. Y al final de cuentas la unidad, ¿no? Así. Que se estaba rompiendo con estas ideas que traían los judaizantes. Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestra lección, de nuestro repaso, y es bueno ver cómo Dios ha dirigido a su iglesia. Cuando las personas, los dirigentes nos ponemos en las manos del Señor, ¿sí? El Espíritu de Dios siempre estará obrando para bien de su iglesia. Pastor Job, ¿alguna conclusión de lo que hemos leído? Bueno, quiero mencionar, para concluir de mi parte, que hemos dicho ya cómo fue enviada la carta, cómo la iglesia la recibió con regocijo, con gozo, consuelo. Pero también la lección menciona que aún así quedaron inquietos, ¿verdad? Algunos judíos. Inclusive Hechos de los Apóstoles menciona que aún los discípulos no estaban todos preparados para aceptar de buen grado la decisión del concilio. Esto me ayuda a entender que la iglesia tiene unidad en la diversidad. Podamos no coincidir plenamente en todo, mantenemos unidad en el Señor. Y eso es fundamental para mantenernos en la predicación del Evangelio hasta cuando Jesús venga por segunda vez. Y creo que es bueno que como iglesia, de manera personal, pensemos también si tal vez hemos tomado alguna actitud que esté generando un conflicto que vaya en contra del Evangelio, de la salvación para una persona. Porque tal vez muchas veces hemos sido obstáculos para que alguien se acerque a Jesús. Y yo creo que Dios ha puesto para ser instrumentos de salvación y de redención para las demás personas. Dios nos ayude para poder tener esa unidad en la diversidad, pero por encima poner a Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias por la invitación. Sí, pastor, a mí me da gusto ver que desde un principio
la iglesia refleja orden en todas sus actividades, ¿no? Aquí vemos a unas personas que piensan diferente, pero que reconocen una autoridad y que van a Jerusalén, ¿verdad? Reconociendo esa autoridad para ver qué pasa. Y después esa autoridad se refleja cuando se pone una postura. Ya lo estudiamos, ya vimos la situación y la postura es esta. ¿Sí? Y todos guardaron, lo aceptaron, en su momento lo aceptaron, aunque siempre hubo personas con diferente pensamiento, ¿no? Pero todos lo aceptaron. Creo que este orden debiera de verse en nuestra iglesia actualmente también, ¿sí? Desde la iglesia local, la congregación local, y en sus diferentes niveles de la iglesia. La iglesia adventista es una iglesia de orden. Me gusta ser adventista. Creo que se guarda este orden en la iglesia y debiera de preservarse ese orden y esa organización en la iglesia, ¿no? Y vemos este evento del concilio, cómo se resuelven ciertas maneras distintas de pensar, pero siempre guardando y poniendo en alto los principios divinos. Sobre todo en este caso la salvación en Cristo Jesús. Eso era y de ahí no se movió, ¿sí? Y entonces la posición de la iglesia se basó en esto. La salvación es en Cristo Jesús. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final. Pastores, les agradecemos su apoyo para esta lección. Y hermanos, deseamos que esta lección sea una bendición para su vida. Que Dios les bendiga.